España declaró este lunes estado de emergencia tras un apagón eléctrico que afectó a la mayor parte de la península ibérica. El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que no está descartado ninguna hipótesis en las investigaciones. Portugal y Francia también fueron afectados en parte por el corte de energía. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Un corte de luz masivo afectó este lunes España y partes de Portugal y Francia, dejando millones de personas sin suministro eléctrico. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice que se siguen analizando las causas y espera que mañana martes se haya restablecido todo el servicio. Los canadienses votan este lunes en unas elecciones marcadas por las relaciones con Estados Unidos. Los aranceles de Trump y sus comentarios sobre convertir a Canadá en el estado número 51 han impulsado el patriotismo y cambiado las encuestas de opinión. Y en Alemania, el líder de la CDU y virtual canciller Friedrich Merz dio a conocer este lunes los ministros de su partido que integrarán el nuevo gobierno de coalición. Entre ellos, Johann van der Pful como titular de Exteriores y Caterina Reiche como ministra de Economía. Bienvenidos. España vive este lunes una jornada crítica tras un apagón masivo que ha dejado sin electricidad a gran parte de la península ibérica y obligado al gobierno a declarar estado de emergencia. El Ministerio del Interior ha anunciado el despliegue de 30.000 agentes de policía para reforzar la seguridad en todo el país. Aunque las causas del apagón aún se investigan, el presidente Pedro Sánchez ha pedido a la ciudadanía mantener la calma y evitar desplazamientos innecesarios. La tensión crece mientras las autoridades advierten que podría tardarse varias horas más en restablecer totalmente el servicio eléctrico. Caos en España en el peor apagón de su historia. Cajeros automáticos fuera de servicio, semáforos apagados, el metro cerrado a cal y canto, la red ferroviaria suspendida en su totalidad y miles de pasajeros en tierra. Vamos a perder el avión y no sé dónde vamos a pasar la noche. No te puedo decir otra cosa. Mi hija en Barcelona dando a luz, que vamos por eso. Vamos a perder el enlace. Bueno, ¿qué enlace? ¿Qué enlace? Esto es una broma, lo del enlace. Los aeropuertos estuvieron operativos gracias a generadores de emergencia, pero no se libraron de retrasos y cancelaciones. Y los hospitales también pudieron mantener los servicios básicos haciendo uso de equipos electrógenos. Y por eso seguimos todavía trabajando, porque si no tuviéramos generador no podían. En la UBI, en las respiraciones, todo tenemos mucha gente que depende de la luz y más o menos pues con eso nos defendemos. También las comunicaciones se vieron afectadas, dejando a los usuarios incomunicados. Yo soy de Ecuador, entonces mi familia me está mandando WhatsApp, entonces ¿para qué ha pasado? Porque han llegado noticias allá y entonces están preocupados. Estoy intentando comunicarme de mi trabajo, pero ahora me he bajado del autobús para poder ver a gente aquí y me he venido a tratar de comunicarme con mi familia. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y no descartó ninguna hipótesis. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Las autoridades pidieron mantener la calma, algo que no siempre fue posible. La empresa Red Eléctrica ha dicho que aún tardará horas en restablecer el servicio, mientras los ciudadanos siguen atónitos y desconcertados ante este apagón que ha obligado a echar el cierre al país.
Y sabemos que hasta ahora varias regiones de España ya tienen luz. Hablamos telefónicamente con Samuel Nácar en Barcelona sobre la situación allí en España a esta hora. Y lo hacemos telefónicamente porque las conexiones de video son prácticamente imposibles en este momento. Samuel, te saludamos. La luz sabemos que está regresando en diferentes zonas del país. ¿Cuál es la situación allí en Barcelona donde te encuentras? Pues ahora mismo estoy viendo toda la ciudad de Barcelona porque nos hemos desplazado y podemos ver cómo hay zonas que ya han recuperado completamente la electricidad y otras que siguen completamente a oscuras, ¿no? Perfecto. Tenemos algunos problemas de audio por la misma situación que se está viviendo allí en España. Te pregunto ahora, el gobierno ha decretado estado de emergencia. ¿Qué alcance tiene esta medida? Cuéntanos. Básicamente las comunidades que así lo soliciten, en este caso han sido 8, ya pasa el gobierno a tomar control de la gestión. Sin embargo, hay otras que no han declarado todavía y no han declarado el nivel 3, con el gobierno no toma control de todas las comunidades, solo de estas 8 que lo han pedido. Muchísimas gracias, Samuel Nácar, desde Barcelona. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Este es el peor apagón eléctrico de la historia moderna de la península ibérica, que también afectó, por cierto, a Portugal. El primer ministro luso, Luis Montenegro, aseguró que el origen de la incidencia está en la red española. Montenegro también afirmó que no había indicios de que la interrupción hubiera sido causada por un ciberataque, pero que es demasiado pronto para descartar cualquier hipótesis. El operador de la red portuguesa, Redes Energéticas Nacionales, anunció que el suministro eléctrico ya ha sido restablecido en algunas partes del país como Porto, aunque no así en toda la capital. Se espera que el servicio se normalice completamente el martes. Por su parte, el operador aeroportuario ha descartado que puedan despegar vuelos desde Lisboa en las próximas horas. Vamos ahora con otros temas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este lunes un alto el fuego de 3 días en mayo en la guerra de Ucrania con motivo de las celebraciones del 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. El cese del fuego entrará en vigor en la noche del 7 al 8 de mayo y vencerá en la medianoche del 10 al 11, según comunicó el Kremlin. Ucrania, por su parte, respondió proponiendo un alto el fuego inmediato por al menos 30 días. Todo esto en medio de las recientes iniciativas de Estados Unidos para intentar lograr un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Representantes legales palestinos han acusado a Israel de utilizar el bloqueo de la ayuda a Gaza como arma de guerra durante el primer día de audiencias en la Corte Internacional de Justicia. El máximo tribunal de las Naciones Unidas investiga la obligación legal de Israel de garantizar y facilitar la ayuda humanitaria esencial para la supervivencia de la población civil palestina. Israel, por su parte, ha rechazado participar en las audiencias, acusando a la ONU de parcialidad y sostiene que está actuando conforme al derecho internacional en la entrega de suministros. Desde el 2 de marzo, Israel bloquea el acceso de toda ayuda humanitaria a Gaza. La corresponsal de DW, Lucía Schulte, ha seguido la primera sesión de audiencias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Nos encontramos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde se está tratando la cuestión de cuáles son las obligaciones legales de Israel a la hora de permitir la entrada de ayuda humanitaria a los territorios palestinos. Y hasta ahora hemos escuchado a representantes de Naciones Unidas y representantes palestinos, ambos argumentando que Israel supuestamente incumple estas obligaciones internacionales. Hemos escuchado al embajador palestino aquí en los Países Bajos, quien ha dicho que Israel está matando de hambre, asesinando y desplazando a los palestinos a tiempo que bloquea las entregas de ayudas que llegan al país. Ha hablado de condiciones muy graves en la Franja de Gaza, mientras que la representante de Naciones Unidas señala que Israel en estas circunstancias especiales, como potencia ocupante, según ella, estaría obligada a permitir que todas las entidades de las Naciones Unidas puedan operar en los territorios palestinos. Ese es el resumen del inicio de estas audiencias esta mañana. Bueno, Israel, recordemos, presentó sus observaciones por escrito. Le hemos preguntado también a Lucía Schulte por esa respuesta de Israel a estas acusaciones.
Israel no está presente, aunque presentó observaciones por escrito de antemano que se publicarán más tarde. Asimismo, esta mañana el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, dio una rueda de prensa donde ha contraatacado duramente a la Corte, asegurando que se trata de una persecución sistemática y una deslegitimación de su país. También acusó a las Naciones Unidas, a la UNRWA, a la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos y a todos los demás países que están utilizando el derecho internacional como un arma, y señaló a quienes privan a Israel de ejercer su derecho a la legítima defensa. El director de la Agencia de Inteligencia Interior israelí, Ronen Bar, anunció este lunes que renunciará a su cargo el próximo 15 de junio. El todavía máximo responsable del Shin Bet comunicó su renuncia una semana después de presentar su declaración jurada al Tribunal Supremo israelí. En ella respondía a las alegaciones con las que el gobierno de Benjamin Netanyahu justificó su destitución el pasado 20 de marzo. Ese mismo mes, el Shin Bet había publicado su informe sobre los fallos que permitieron a Hamas lanzar su ataque del 7 de octubre del 2023. Canadá acude este lunes a las urnas para renovar el Parlamento Federal. El Partido Liberal es el favorito en las encuestas, con su líder, el primer ministro Mark Carney, aventajando a Pierre Poilievre del Partido Conservador. La guerra comercial y las amenazas a la soberanía canadiense de Donald Trump dominaron la campaña electoral, durante la cual Carney terminó como el candidato más fuerte para asumir el reto de un enfrentamiento con el presidente estadounidense. Parece un día cualquiera en la capital canadiense, Ottawa, pero son las últimas horas antes de unas importantes elecciones en Canadá, en una contienda que se ha vuelto más reñida en las últimas semanas. Todo se decide entre los liberales liderados por el actual primer ministro Mark Carney y los conservadores encabezados por Pierre Poilievre. Pero hay un tercero con gran influencia en estos comicios. Y es que las repetidas amenazas del presidente Donald Trump a la economía y la soberanía de Canadá han convertido en parte esta votación en un referéndum sobre quién puede manejar mejor la relación con Estados Unidos. Siento que en general Canadá no es el agresor en esa relación. Así que ver a Estados Unidos imponer arancel tras arancel mientras nosotros no hacíamos mucho fue algo doloroso para mí. Por eso necesitamos a alguien que realmente pueda enfrentarse a Estados Unidos. Lo que está pasando con Donald Trump da miedo. Si miras el mercado, sube y baja. Y yo, como boomer, tengo una inversión y ahora está bajando. Trabajé toda mi vida para tener esa inversión. Espero que sigamos tan unidos como ahora, pero también que no perdamos de vista otras cosas importantes y que no dejemos que esta idea del espectro de Trump nos persiga, sino que sigamos luchando por lo que es justo. Solo quiero una relación estable con Estados Unidos y no dejarnos avasallar, supongo. Eso es básicamente todo. No dejarnos avasallar ni influenciarnos demasiado por ellos. Los aranceles son una preocupación. Ya hemos lidiado con ellos antes y no creo que sea mi único tema, pero en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá me preocupa la influencia ideológica que viene desde allá. Está claro que quien quiera que llegue al poder en Canadá deberá encontrar un equilibrio entre comprometerse con su vecino del sur y desafiarlo. El hecho fundamental es que Canadá y Estados Unidos son vecinos y siempre lo serán. La geografía no cambiará, aunque los líderes vayan y vengan. Y quien sea el próximo primer ministro de Canadá tendrá que trabajar con el presidente Trump. Pero al mismo tiempo, ese nuevo líder tendrá que trazar su propio rumbo, intentando mantener la relación. También tendrá que encontrar formas de reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos, simplemente porque durante más de una generación hemos asumido que siempre habría un socio estable y confiable en el sur. Y esa ya no es una suposición que se pueda dar por sentada. Como en toda elección, los canadienses elegirán cómo quieren ver a su país en el futuro, y su decisión ayudará a redefinir lo que alguna vez fue la relación más importante para Canadá en el mundo.
Y por eso precisamente seguimos hablando de Canadá en la economía. Rosa, cuéntanos. Así es, Silvia. Canadá no está a la venta. Y precisamente la guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el tema que ha sobresalido en la campaña electoral canadiense. De hecho, antes de la recta final, los ciudadanos estaban más preocupados por el aumento de precios, la migración y la falta de vivienda. Sin embargo, los planes de aranceles y anexión de Trump terminaron acaparando la atención. Todo apuntaba a una reñida contienda entre el liberal y actual primer ministro Mark Carney, que anteriormente fue director del Banco Central de Canadá y del Banco de Inglaterra, y el conservador Pierre Poilievre, que estudió relaciones internacionales y parecía encaminado a ser el próximo primer ministro antes de la irrupción de Trump. 29 millones de canadienses están llamados a las urnas este lunes. Y nuestro compañero Argemino Barro está cubriendo las elecciones allá en Canadá y tiene más detalles. Argemino, ¿qué tal? Muchos saludos. Cuéntanos qué papel han jugado los aranceles del presidente Trump en estas elecciones. ¿Se nota ya su efecto en la economía canadiense? Bueno, ha jugado un papel fundamental. Recordemos, son aranceles del 25% a 3 sectores estratégicos de la economía canadiense: el aluminio, el acero y el sector automovilístico. Este último sector, por ejemplo, genera 300.000 empleos de forma directa y más de 100.000 de forma directa. Así que tenemos ahora mismo, por ejemplo, un barómetro de sentimiento empresarial por los suelos. A nivel de COVID hace 5 años, mucho temor por las pequeñas empresas que pueden sufrir todos estos impactos de las acciones de los aranceles de Donald Trump, y tenemos también una población, digamos, unida en comprar canadiense, boicotear los productos americanos y toda una serie de conversaciones nacionales acerca del futuro de la economía. La estimación de diferentes economistas es que realmente Canadá puede entrar en recesión, no por las circunstancias, sino por la voluntad del vecino Donald Trump. Y esto hay que añadir las amenazas de anexión, la última de ellas hace unas horas en jornada electoral, cuando Donald Trump dijo en un mensaje en las redes sociales que la única manera en la que Canadá puede ser un Estado viable es siendo absorbida por Estados Unidos. Argemino, ¿cuáles son los planes económicos de ambos candidatos y por qué la mayoría de los canadienses consideró en campaña que Carney está más preparado para enfrentar la crisis? Bueno, Carney es economista. Recordemos que es la primera vez que Mark Carney se presenta a un cargo electo. Nunca había hecho campaña y es muy diferente al conservador Poilievre, que es una persona, tiene 45 años, pero lleva desde los 25 siendo político. Es el conservador más joven en tener un escaño en el Parlamento. Tienen planes económicos diferentes. El conservador Poilievre siempre ha estado a favor de limitar el gobierno, quiere bajar los impuestos, privatizar tierras para potenciar la construcción de vivienda. Mark Carney, por otra parte, es de centroizquierda, Partido Liberal, y quiere basar su plan económico más en la inversión pública, por ejemplo, para construir la vivienda. Lo interesante es que también hay alguna zona de consenso, en particular tumbar los aranceles interprovinciales para agilizar el comercio dentro de Canadá, entre las 10 provincias, y poder así compensar la falta de mercados con su vecino Estados Unidos. Así que son realmente unas elecciones, según todos los canadienses con los que hablamos, a izquierda o derecha, las más importantes de sus vidas. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Argemino. A ustedes. Vamos a otro asunto. La guerra comercial impulsada por el presidente Trump comienza a golpear con fuerza las cadenas de suministro en Estados Unidos. El puerto de Los Ángeles, uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país, prevé una caída de casi 1/3 en sus envíos respecto al año pasado, mientras que las reservas de contenedores desde China se han desplomado un 45%. Los aranceles del 145% impuestos por Trump a las importaciones chinas y la misma respuesta de Pekín a las exportaciones desde Estados Unidos están intensificando la crisis. Grandes minoristas como Walmart y Target advierten que los aranceles están aumentando los costos, retrasando la reposición de productos y afectando la logística. Economistas temen que esta presión sobre las cadenas de suministro dispare los precios y acelere el riesgo de recesión. Vamos a analizar qué significa esta situación en la práctica. Preguntamos a Ana Nieto, nuestra compañera en Nueva York. Ana, China es el tercer socio comercial de Estados Unidos. El impacto de la rebaja de envíos puede ser notable. ¿Es posible que haya estantes vacíos en los comercios? Este es un escenario cada vez más cercano, según dijeron los presidentes de Walmart, Target, Home Depot, Trump, cuando se reunieron con él la semana pasada. Es cierto que muchos importadores han anticipado compras antes de la entrada en vigor de los aranceles, pero en términos comerciales la actividad no es un momento, es un flujo continuo. Y ahora toca reponer los inventarios como tarde
a mediados de mayo. A partir de esa fecha podrían verse algunos vacíos en algunos anaqueles en comercios. A medio plazo también hay urgencias por las grandes campañas comerciales, como pueden ser la de la vuelta al colegio o la vuelta a la escuela, que para que esté lista en agosto tiene que empezar a planificarse en mayo, la semana que viene. Buscar alternativas a lo que llega de China no es fácil porque no hay tantos proveedores en todo el mundo con la capacidad tanto industrial como de infraestructuras de este país y sobre todo para tantos sectores de la economía. Ya solamente a nivel doméstico, cualquiera que curiosee por su casa puede ver lo evidente que es los intercambios comerciales con China, porque si uno se da cuenta de dónde viene la olla en la que ha cocinado hoy, es de China, porque el 80% vienen de ahí. ¿De dónde es el carrito de su hijo? Pues probablemente sea de China, porque el 90% llega de ahí. El grill en el que se va a celebrar el 4 de julio, el 90% viene de China. El 75% de los juguetes del niño también llegan de China. Ana, hemos visto cómo la confianza de los consumidores se ha ido erosionando con fuerza. ¿Qué ocurre entre los negocios? ¿Hay datos que reflejen ya el impacto arancelario? Sí, hay cada vez más preocupación e incertidumbre que se va reflejando en encuestas y pulsos sectoriales que hacen a lo largo del año asociaciones generales, empresariales y la Reserva Federal, por ejemplo. Hoy se ha conocido el barómetro mensual de la industria de Texas que elabora la Reserva Federal de Dallas y refleja un cierto pesimismo futuro y presión en los precios. Los comentarios de los empresarios participantes son bastante interesantes y de hecho paso a compartirte algunos de los que he visto en este reporte. Uno de ellos, de la industria química, dice que la posibilidad de hacer previsiones y entender la confianza del consumidor es más difícil que en cualquier momento desde el COVID. Y otro del empresario de la computación dice: el presidente, los aranceles y las fuertes incertidumbres van a afectar a nuestros negocios, posible recesión pronto. La guerra de Trump afecta a las cadenas de suministro. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Bueno, y seguimos con noticias de Alemania porque hoy ha habido noticias sobre la formación del nuevo gobierno. Estamos Silvia. casi en la recta final para el nuevo gobierno aquí en Alemania. Los conservadores alemanes han presentado sus candidatos para este nuevo gobierno. Los cristiano-demócratas ocuparán 7 ministerios y la Unión Social Cristiana de Baviera otras 3 carteras cuando se constituya la nueva coalición la próxima semana. Johann Wadephul, abogado y experto en política exterior, será el ministro de Asuntos Exteriores. Es un estrecho colaborador del futuro canciller Friedrich Merz. La ejecutiva del sector energético, Katharina Reiche, asumirá la cartera de Economía. Analizamos el tema con nuestra corresponsal política, Carol Guerrero. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo ha sido recibida esta lista de ministros anunciada hoy por el futuro canciller Friedrich Merz? Hola Silvia, es un gusto saludarte. Pues ha habido diversas reacciones. Por el lado de este nombramiento que tú mencionas, el de Johann Wadephul, la verdad es que no ha generado sorpresa. Ya su nombre sonaba desde hace por lo menos unos días, incluso semanas. Él ya ha estado en Londres, en Roma, en París, en Varsovia, y en esas ciudades se ha reunido con sus futuros homólogos para hablar de los temas de geopolítica actual. Por supuesto, el más urgente para el continente europeo, pues esta guerra en Ucrania, una guerra en la que Wadephul es un hombre que apoya la ayuda militar para Kiev y además es un crítico abierto del Kremlin. Ahora, sí que ha habido una sorpresa, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que le ha quedado a Nina Varken. No se barajaba su nombre y esto pues ha llamado la atención porque no se contaba con ese nombramiento. Y de otra parte, Silvia, ha habido decepción, descontento, sobre todo en los estados del este de Alemania, porque allí, por ejemplo, en regiones como Sajonia-Anhalt, se esperaba que algún político de esa zona del país pues recibiera alguna cartera, esto dicen ellos, como una señal fuerte para tratar de frenar el avance de Alternativa para Alemania, que recordemos es un partido que prácticamente ha conquistado esa región de Alemania, de manera que pues hemos visto, como te mencionaba al principio, diferentes reacciones. Algunos han quedado satisfechos, otros no tanto, Silvia. Ya, bueno, Carol, se cierra con esto
los 2 meses y medio de transición entre las elecciones del 23 de febrero y el nuevo gobierno. ¿Qué viene ahora? Bueno, sin duda que ya el ejecutivo de Olaf Scholz pues tiene prácticamente los días contados, ya está llegando a su fin. Hoy precisamente, Silvia, la CDU ha dado por amplia mayoría, según se informa desde ese partido, ha aprobado el acuerdo de coalición con los socialdemócratas. Se espera que mañana martes el SPD haga lo propio y antes del 5 de mayo el SPD debe revelar su lista de ministros. Ya una vez esté esto a punto, esté listo, pues ya queda todo preparado para que el 6 de mayo en el Bundestag se vote a Friedrich Merz como el nuevo canciller de Alemania. Se espera que esta votación ocurra sin contratiempos porque de los 316 votos que se necesitan, pues prácticamente entre la CDU, la CSU y el SPD, pues tienen 328 votos, de manera que al parecer será cuestión de días para que Friedrich Merz se convierta en el nuevo canciller federal de Alemania. Bueno, todo ha sido muy rápido. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde el estudio parlamentario. Bueno, y vamos con otros temas. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, anunció una inminente incursión militar de la vecina India en su país. Esto después de que India asegurara haber respondido a lo que calificó de disparos no provocados desde el lado pakistaní de la frontera de facto en la región de Cachemira. Se trata de la cuarta noche de incidentes en esa región después del atentado del 22 de abril, en el que murieron 26 personas, la mayoría turistas. Los dos países mantienen una disputa por Cachemira, conflicto que motivó 2 guerras entre ambas potencias nucleares. India afirma haber identificado a 2 de los 3 presuntos atacantes como nacionales pakistaníes. Islamabad niega cualquier implicación y pide una investigación neutral. Los cardenales católicos reunidos en Roma han acordado que el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco comenzará el 7 de mayo. Tras participar en una misa solemne en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, los cardenales con derecho a voto procederán a realizar una votación secreta. El proceso podría prolongarse durante varios días. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que se queden acá con nosotros. Hasta luego.